Hoy vamos a ver un par de teoremas referentes a productos combinados. El primer teorema nos dice: si tenemos un producto combinado entre tres vectores, A, producto escalar B, producto vectorial C, podemos desplazar los vectores una posición hacia la izquierda, es decir, el vector B vendría aquí, B, producto escalar, el vector C pasaría a la segunda posición y el vector A se va al final, producto vectorial, el vector A. Podemos hacer un desplazamiento más, es decir, el vector C al comienzo, producto escalar, el vector A que pasaría a la segunda posición, producto vectorial, el vector B que se va al final. Podemos entender este teorema como un teorema de desplazamiento o de rotación. Hagamos la demostración. Vamos a adoptar dos caminos. El primer camino, asignando coordenadas generales a los vectores. El vector A que tenga coordenadas A1, A2, A3. El vector B que sea de coordenadas B1, B2 y B3. Y el vector C de coordenadas C1, C2, C3. Hagamos el desarrollo del primer teorema. Ahora, acá hagamos un hincapié. Si tenemos A escalar B vectorial C, podemos inmediatamente pensar en dos tipos de asociaciones. La primera, decir, asociar el producto escalar de A con B y eso multiplicar vectorialmente con C. Y la segunda, el vector A producto escalar, la asociación de B vectorial C. Recordando un poco las operaciones con vectores que hemos visto. El producto vectorial existe entre dos vectores. Veamos el primer caso. A escalar B, esto ya es un escalar. Es un escalar. No hemos hablado del producto vectorial de un escalar por un vector, entonces esta asociación queda descartada. En el segundo caso, B vectorial C es un vector. El producto escalar del vector A con ese vector, eso sí existe. Entonces, la única posibilidad de asociación es esta. De ahí que ya ni siquiera se pone el paréntesis. Vamos a asumir esta asociación en cada caso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a fin de demostrar el teorema, primero hallaremos el producto vectorial de B con C. Como conocemos un método directo ya de desarrollar el producto vectorial entre dos vectores, eso va a ser ya no tan complicado. Entonces, la primera fila son I, J, K. La segunda fila tienen que ir las coordenadas del primer vector, en este caso las del vector B, B1, B2, B3. Y la tercera fila las coordenadas del vector C, C1, C2, C3. Entonces, en la dirección de I, tapando la columna y la fila, diagonal positiva sería B2, C3, menos B3, C2. Esto en I. Esa técnica, recordemos que la primera fila la estamos tomando como fila pivot. En el segundo término, ahora el elemento pivot sería J. Tapamos la fila de J, la columna de J, diagonal positiva va a ser B3C1 menos B1C3.
esto en J. Y en la dirección de K, tapando la columna, tapando la fila de K, diagonal positiva B1, C2, diagonal negativa B2, C1. Esto en K. Bien, ahora nada más nos faltaría hallar el producto escalar del vector A con este vector. Hagamos esa operación. El vector A, producto escalar B, producto vectorial C. Bueno, el producto escalar de vectores es una suma del producto de sus coordenadas. La primera coordenada de A, A1, con la primera coordenada de este vector, que sería esta, B2, C3, menos B3, C2, más el producto de las segundas coordenadas, A2 por B3, C1, menos B1, C3. Y finalmente el producto de las terceras coordenadas, vale decir A3 con esa tercera coordenada, B1, C2, menos B2, C1. Este sería el desarrollo de este primer miembro. Tuviéramos que hacer un desarrollo semejante para el segundo miembro y el tercer miembro y comparar si están todos los términos posibles. Pero antes de hacer esa labor, vamos a ver una opción. Desarrollaremos un determinante donde en la primera fila vamos a poner las coordenadas del vector A, A1, A2, A3. La segunda fila que sean las coordenadas del vector B, B1, B2, B3. Y la tercera fila pongamos las coordenadas del vector C, C1, C2, C3. Como tenemos una técnica de desarrollo inmediato de este determinante, tomemos la fila 1, la primera fila como fila pivot. Sacamos el primer elemento, A1, tapamos la fila, tapamos la columna, diagonal positiva sería B2, C3, menos B3, C2. Más, tomando el segundo elemento pivot, A2, tapamos la fila, tapamos la columna, diagonal positiva, B3, C1, menos B1, C3. Y más, el tercer elemento pivot ahora sería A3. A3 por, tapando la columna, tapando la fila, diagonal positiva, B1, C2, menos B2, C1. Ese resultado comparemos con el que hemos hallado del desarrollo de ese primer miembro. Coinciden. De ahí que podemos afirmar ahora. La solución de ese determinante representa el producto mixto, el producto combinado del vector A con B vectorial C. Indicando la primera fila en este orden. La primera fila son las coordenadas del vector A. La segunda fila son las coordenadas del vector B. La tercera fila serían las coordenadas del vector C. Bien, ahora vamos a agarrar simplemente propiedades de los determinantes. Con esta interpretación que hemos hecho, escribamos por acá el vector A, producto escalar B, vectorial C. Hemos comprobado que se presenta la solución del determinante. En la primera fila ponemos las coordenadas del primer vector, A1, A2, A3. La segunda fila, las coordenadas del segundo vector, B1, B2, B3.
y la tercera fila C1, C2, C3. Bueno, recordando un poquito propiedades de los determinantes. Si conmutamos dos filas adyacentes o dos columnas adyacentes, el determinante cambia de signo. Voy a conmutar la fila 1 con la fila 2. El determinante se vuelve negativo. Entonces primero ponemos la fila 2, B1, B2, B3. Luego la fila 1, A1, A2, A3. Y finalmente la fila 3, C1, C2, C3. Hemos conmutado la fila 1 con la fila 2. Voy a hacer una segunda conmutación, en este caso la fila 2 con la fila 3. Si el determinante era negativo, ahora se vuelve positivo. La fila 1 la dejamos, B1, B2, B3. Y conmutamos la fila 2 con la fila 3. La fila 3 pasaría a ser la fila 2, C1, C2, C3. Y luego A1, A2, A3. Hasta ahí hemos agarrado propiedades de los determinantes. Si queremos expresar esto ahora como un producto combinado, esto va a salir igual. Primero, las coordenadas del primer vector, que serían el vector que tiene esas coordenadas, que es el vector B. El vector B, producto escalar. La segunda fila son las coordenadas del segundo vector, en ese caso el vector C. Producto vectorial, la tercera fila son las coordenadas del tercer vector, en este caso el vector A. Fíjense, simplemente con propiedades de los determinantes hemos llegado a demostrar esa primera parte. A escalar B vectorial C es igual a B escalar C vectorial A. De igual manera, vamos a hacer una conmutación. A partir de aquí, conmutemos la fila 2 con la fila 1. El determinante se vuelve negativo. Primero C1, C2, C3. Luego B1, B2, B3. Y luego la tercera fila A1, A2, A3. Y ahora conmutemos la fila 3 con la fila 2. Si el determinante era negativo, ahora se vuelve positivo. La fila 1 la dejamos, C1, C2, C3. Luego las coordenadas de la fila 3, que sería ahora la fila 2. Y finalmente la fila 2, que ahora viene a ser la fila 3. B1, B2, B3. Bien, si esto queremos escribir en términos del producto combinado, esto va a salir igual. Primero, el primer vector sería el vector que tiene esas coordenadas, que es el vector C. Producto escalar. El segundo vector es el que tiene esas coordenadas, que es el vector A. Producto vectorial, el tercer vector, que es el que tiene esas coordenadas, que es el vector B. Y con esto hemos llegado a demostrar la tercera parte del teorema. Este teorema trae una consecuencia que ahora la vamos a explicar. Lo vamos a tomar como un segundo teorema. Bien, lo que nos queda claro, ese producto combinado es la solución de este determinante. Teorema 2. Tiene dos partes. Inciso A. ¿A qué será igual el producto mixto de A escalar A vectorial B? Y el inciso B, el vector B
producto escalar A vectorial B. Bien, podemos hacer el desarrollo en extenso de esto. A ver, primero desarrollemos A vectorial B. Sabemos que esto es la solución del determinante en I, J, K. Las coordenadas del primer vector, del vector A, que son estas: A1, A2, A3. Y luego las de B: B1, B2, B3. En la dirección de I, positivo A2, B3, menos A3, B2. Esto en I. En J, tapando la columna y la fila, A3, B1 positivo y negativo A1, B3. Y por último, en la dirección de K, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva A1, B2, menos A2, B1. Esto en K. Bien, ahora lo último que nos falta es hacer el producto escalar del vector A con este vector. Lo voy a hacer con otro color para aprovechar el espacio. A producto escalar A vectorial B. Bien, el producto escalar es una suma del producto de sus coordenadas. Agarramos la primera coordenada de A, que es A1, y la multiplicamos con la primera coordenada de este vector, A2, B3, menos A3, B2. Más la segunda coordenada, A2, la multiplicamos con la segunda coordenada de este vector, A3, B1, menos A1, B3. Y finalmente el producto de las terceras coordenadas, A3 con la tercera coordenada de este vector, que es A1, B2, menos A2, B1. Bien, ese sería el desarrollo final. Veremos si hay algunos términos que se simplifican. El producto de estos dos, A1, A2, B3, positivo. Aquí negativo, A1, A2, B3. Este desarrollo se cancela con este. Uno positivo, otro negativo. Aquí, negativo, A1, A3, B2. Positivo, A1, A3, esto es B2, ¿no? Corrijan por favor, B2 es la tercera coordenada de este vector. Bien, continuemos. A1, A3, B2, negativo, A1, A3, B2, positivo. Entonces, esta expresión se va con esta. Y por último, A2, A3, B1, positivo, negativo, A2, A3, B1. Esto se va con esto. Resultado final, 0, ¿verdad? Bien, entonces, la primera parte del teorema, ese producto combinado nos da 0. Podríamos haberlo hecho de otra manera, ya que tenemos comprobado este desarrollo, lo haremos como un determinante. El vector A, producto escalar, A vectorial B. Sabemos que esto se desarrolla como un determinante. La primera fila son las coordenadas del primer vector, en este caso A1, A2, A3. La segunda fila son las coordenadas del segundo vector. En este caso sigue siendo el vector A, A1, A2, A3. Y la tercera fila son las coordenadas del tercer vector, que en este caso son las del vector B, B1, B2, B3. Bueno, de propiedades de los determinantes. Un determinante que tiene dos filas iguales
o dos columnas iguales. En este caso son dos filas iguales, siempre vale 0. Entonces el determinante es 0. Bueno, una forma más rápida de comprobar el desarrollo que hemos visto. Para la segunda parte del teorema, para la parte B, el producto escalar de B con A vectorial B. Bueno, vamos por este camino. Esto nos representa un determinante. La primera fila son las coordenadas del vector B, que es B1, B2, B3. La segunda fila, las coordenadas del segundo vector, en este caso las del vector A, A1, A2, A3. Y la tercera fila, las coordenadas del tercer vector, que es el vector B, B1, B2, B3. Nuevamente por propiedades de los determinantes. Un determinante que tiene dos filas iguales siempre vale 0. Entonces, la segunda parte del teorema también nos da igual a 0. Bien, ¿cuál es la importancia de este teorema? Hemos visto unas propiedades cuando estuvimos estudiando el producto escalar de vectores. Les voy a recordar que esa propiedad decía, si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, ¿cómo eran esos dos vectores? Eso nos indicaba la particularidad de perpendicularidad. El vector A es pues perpendicular al vector B. Esa propiedad la hemos estudiado bastante en clases pasadas. Bueno, en estos teoremas vamos a sacar una conclusión importante. El vector A vectorial B es un vector, básicamente, ¿no? El vector A vectorial B, este vector es perpendicular al vector A porque el producto escalar nos da 0. Es perpendicular al vector A. Y de la segunda parte del teorema, el vector A vectorial B es también perpendicular al vector B. Es también perpendicular al vector B. ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Puede darse un caso particular. Si el vector A, por ejemplo, fuera este, y el vector B que sea este. O sea, dos vectores paralelos. Ahí sí, un vector A vectorial B será pues perpendicular a A y simultáneamente perpendicular a B. Pero en ningún caso hemos indicado que el vector A y el vector B son paralelos. Entonces, ¿qué interpretación general vamos a dar a este teorema? En forma general, si tomamos un vector A y un vector B, los vectores podemos trasladarlos al espacio manteniendo sus tres características de tamaño, dirección y sentido a cualquier parte del espacio. Entonces vamos a trasladar que estos dos vectores tengan un punto común. Un vector perpendicular simultáneamente a ambos, A vectorial B, este vector es perpendicular a B y es perpendicular a A. Esa es una interpretación
más general. En consecuencia, ese vector va a ser perpendicular a cualquier vector que se encuentre sobre el plano que forman el vector A y el vector B. Tomemos cualquier vector, por ejemplo un vector C que se encuentre sobre el plano. Ese vector va a ser perpendicular a A vectorial B. Entonces, como conclusión, y lo importante de este teorema 2, el vector A vectorial B es perpendicular a todo vector que se encuentre sobre el plano que forman los vectores A y B. Esa es una observación bastante, fíjense, ya estamos hablando de plano. Bien, un teorema más nos faltaría ver importante y luego haríamos ejercicios. Por hoy vamos a quedar acá. Que pasen buen día.